Bien, entonces le ponemos tema 2.7, eventos independientes y teorema de la multiplicación. Bien, un evento independiente es aquel que no depende de otro para que suceda. De nuevo, un evento independiente es aquel que no depende de otro para que suceda. Bien, si yo estoy hablando del lanzamiento de una moneda, ingenieros, ¿cuál es la probabilidad de que caiga cara o de que caiga sello? Un medio. Medio o El 50%. 50%. Bien, y ¿hay alguna dependencia si cae cara o si cae sello? No existe ninguna dependencia en este tipo de lanzamientos. Igual si estoy lanzando un dado, entonces hablar de independencia, esto es que no existe ninguna relación entre un caso y otro. Y estoy hablando entonces de eventos independientes. Bien, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que el grupo 4CM4 apruebe probabilidad? ¿Es un evento dependiente o independiente? Es dependiente, ¿Por qué? porque dependiendo el trabajo que haga, si entrega tareas o si contesta bien el examen, va a aprobar o no va a aprobar. Es dependiente, efectivamente, porque ahí ya hay muchos factores que intervienen en esa parte y entonces no podemos decir que es un evento totalmente dependiente, está dependiendo de algunas condiciones, de aprobar los exámenes, de hacer tareas, de estudiar, de entrar a la clase, de participar, en fin. Bien, le ponemos aparte los eventos independientes. Se dice que son sucesos que ocurren, se dice que son sucesos que ocurren entre sí cuando la probabilidad de cada uno de ellos, cuando la probabilidad de cada uno no está influenciada, cuando la probabilidad de cada uno no está influenciada porque el otro suceso ocurra.
¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Cuando la probabilidad de cada uno de ellos no esté influenciada porque el otro suceso ocurra o no, es decir, cuando no están relacionados. Cuando no están relacionados. Aparte, un evento independiente es un evento que no depende de otro. Un evento independiente es un evento que no depende de otro que determine su resultado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Bien. Vamos a ver un ejercicio, un ejemplo. Ejemplo. En un examen de opción múltiple, la pregunta 1 tiene 4 opciones de respuesta. En un examen de opción múltiple, la pregunta 1 tiene 4 opciones de respuesta, coma. La pregunta número 2 tiene 3 opciones de respuesta. ¿Tres opciones, profesor? 3 opciones de respuesta. La 1 tiene 4 opciones de respuesta. La pregunta 2 tiene 3 opciones de respuesta. Punto y seguido. Cada pregunta tiene una respuesta correcta. Se abre un signo de interrogación. Viene la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de contestar ambas? ¿Cuál es la probabilidad de contestar ambas preguntas bien? Si se elige la respuesta de modo aleatorio,
Bien, de nuevo, ¿cuál es la probabilidad de contestar ambas preguntas bien si se elige la respuesta de modo aleatorio? La primera es del 100%, ¿no? Porque solo tiene una respuesta. Ah, no, perdón. Me equivoqué. A ver, 4. ¿De 1 entre 12, profesor? ¿Cuánto me dijo, ingeniero? 1/12 o ¿Por el qué? 8.33%. ¿Por qué? Porque primero sería, si la pregunta uno tiene 4 opciones, una es la correcta, entonces sería un cuarto. Así Y, es. y luego nos vamos a la pregunta 2 que tiene 3 opciones, que sería un tercio. Así es. Y bueno, entonces yo ahora sí como que hice un cuarto por un tercio, porque tiene que tener las dos correctas. Y me dio un 12avo. Ok, es correcto. Pero además este ejercicio aplica el teorema de la multiplicación. Si fuera un, un evento de probabilidad común, debió haberse sumado. Debió haberse sumado. Por ejemplo, en el lanzamiento de un dado, la probabilidad es de ¿cuánto? Un sexto. De un sexto. Y usted no multiplica un sexto por un sexto por un sexto por un sexto por un sexto. Usted suma un sexto más dos sextos más tres más cuatro más cinco más seis y eso le da uno. Y aquí estoy hablando del teorema de la multiplicación para eventos independientes. Teorema de la multiplicación para eventos independientes. Es un tema pues muy sencillo que hay que ver, que hay que analizar, pero que es muy sencillo. ¿Alguna pregunta? Entonces el resultado correcto, su compañero tiene razón, es un cuarto por un tercio. ¿Y eso me da cuánto? 8.33%. El 8.33%. ¿Alguna pregunta, ingenieros? Creo que el tema no tiene grandes problemas. Es un tema meramente casi teórico, pero bueno, sí tiene ejercicios de aplicación, muy sencillo. Son temas que no tienen mucha implicación.
Bien. Le ponemos aparte teorema de la multiplicación. Teorema de la multiplicación. La regla de la multiplicación establece que la probabilidad de ocurrencia La regla de la multiplicación establece que la probabilidad de ocurrencia de dos o más eventos estadísticamente independientes es igual al producto de sus probabilidades individuales. De nuevo, la regla de la multiplicación establece que la probabilidad de ocurrencia de dos o más eventos estadísticamente independientes es igual al producto de sus probabilidades individuales. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, profe. No, profesor. Bien. Entonces ya vimos por qué en el ejemplo anterior multiplicamos directamente. Bien. Si yo tengo dos eventos independientes o la probabilidad de que mi evento A se intersecte con el evento B, ese es igual a tener a la probabilidad de A por la probabilidad de B. O si yo tengo la probabilidad de mi evento A cuando se intersecta con mi evento B, esto es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Bien, ejemplo. Ejemplo. Una urna contiene 3 exámenes de matemáticas. Una urna contiene 3 exámenes de matemáticas, coma, 5 de inglés y 2 de estructuras. Coma, si se extraen al azar 2 exámenes sin reposición, si se extraen al azar
dos exámenes sin reposición, se abre un signo de interrogación y viene la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que el primero sea de estructuras y el segundo de matemáticas? ¿Alguna pregunta? No, profe. De un quinceavo, profesor. ¿Cuánto da, ingeniero? Bueno, a mí me dio un quinceavo. Ajá. ¿Y eso es igual a cuánto? 6.66%. Y eso es igual a 6.66%. Pero ahora dígales a sus compañeros cómo lo resolvió o por qué. Bueno, primero fue de que tuve que conocer cuánto era el total que había en la urna de exámenes, que en total son 10. Ok. Y por lo tanto, de ahí sacamos, bueno, yo lo dividí como en inciso A, que es cuál es la probabilidad de que el primero sea de estructuras, que sería 2 de 10, porque son Sí, dos exámenes. sí, Y correcto. luego, y que el segundo sea de matemáticas, entonces le restamos 1 al total, que serían 9, quedarían 9 exámenes. Y en total serían 3 de matemáticas, entonces serían 3 novenos. Y ya de ahí realicé la multiplicación de 2 décimos por 3 novenos. Y ahí me dio un quinceavo. Es correcto. ¿Alguna pregunta, duda o aclaración? ¿Lo puede volver a repetir, compañero, por favor? A ver, compañero, por favor. Voy, profesor. De que en total tenemos 10 exámenes dentro de la urna. Por lo tanto, nuestro primer inciso es cuál es la probabilidad de que el primero sea de estructuras. Como tenemos, bueno, en el enunciado se nos dice que hay 2 exámenes de estructuras,
sería 2 sobre 10, que 10 es el total de exámenes que hay dentro de la urna. Y luego nos da el inciso B, que dice que el segundo sea de matemáticas. Entonces ya se toma como si ya se hubiera sacado un examen. Entonces nuestro total queda de 9. Por lo tanto, sería que hay 3 exámenes de matemáticas de los 9 exámenes en total. Y de ahí se multiplica, que sería 2 décimos por 3 novenos, y da un quinceavo o 6.66%. Preguntas, dudas, aclaraciones, ingenieros. De mi parte no, profe. Profe, igual se puede obtener el resultado, am, obtener como cada porcentaje de cada examen y ya de ahí En forma multiplicar. individual, sí, también. Y de Igual a ahí mí así me multiplica. salió. ¿Así le salió a usted? Ajá. Y bueno, pues es exactamente lo mismo que está haciendo su compañero, pero bueno, él también lo hizo de forma separada, porque finalmente tiene que multiplicar para obtener el resultado total de la urna, pero sí son por separado Ok. y además es correcto. ¿Alguna otra pregunta? Bien, ya vimos entonces eventos independientes y teorema de la multiplicación. ¿Qué tema sigue? Profe, ¿podría repetir? Se me cortó un poco. No lo escuché, ingeniero. Seguiría el tema 3.1, profesor. ¿Qué es? Definición de BAT y de BAC, interpretación de estas como un código de representación de eventos. Bien, entonces le ponemos 3.1. Tema 3.1. Definición de variable aleatoria discreta. BAT entre paréntesis. Y de variable aleatoria continua entre paréntesis BAC. ¿Definición de qué, maestro? Definición de variables aleatorias discretas, VAD. El tema es el tema 3.1. Y es la definición de variables aleatorias discretas, de variables aleatorias continuas, definición de variables aleatorias discretas, definición de variables aleatorias discretas y de variables aleatorias continuas, interpretación de estas como un código de representación de eventos. Bien, entonces vamos a ver la definición de variables aleatorias
discretas y continuas. Bien, entonces, si ya anotamos el tema y la variable aleatoria discreta y la variable aleatoria continua, le ponemos variable aleatoria. Variable aleatoria, punto y seguido, es una función del espacio muestral. Es una función del espacio muestral en los números reales. Coma, es decir, la variable aleatoria atribuye a cada elemento del espacio muestral un número que no es aleatorio, un número que no es aleatorio o imprevisible. Coma, Profe, ¿podría volver a repetir? sí, la variable aleatoria es una función del espacio muestral en los números reales, es decir, la variable aleatoria atribuye a cada elemento del espacio muestral un número que no es aleatorio o imprevisible, coma, sino fijo y predeterminado. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas hasta ahí? No, ninguna. Bien, entonces ya vamos sino fijo y predeterminado. Punto y seguido. Lo que es aleatorio es el experimento. Lo que es aleatorio es el experimento sobre cuyo espacio muestral se define la variable aleatoria.
Profe, ¿lo podría repetir, por favor? Sí. Lo que es aleatorio es el experimento sobre cuyo espacio muestral se define la variable aleatoria. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Bien, y entonces le ponemos variable aleatoria discreta. Variable aleatoria discreta. Una variable aleatoria es discreta si puede asumir una variable aleatoria es discreta si puede asumir un conjunto finito numerable de valores diferentes. ¿Alguna pregunta? Profe, dijo un conjunto finito ¿de qué? Un conjunto finito numerable, un conjunto finito numerable de valores diferentes. ¿Alguna pregunta? Bien, aparte, la variable aleatoria X, la variable aleatoria X se dice que es discreta la variable aleatoria X se dice que es discreta si los números asignados a los sucesos elementales de un espacio muestral son puntos aislados. ¿Alguna pregunta? ¿Podría repetir, por favor, profe, lo último? Sí. A los sucesos elementales de un espacio muestral son puntos aislados. La variable aleatoria X se dice que es discreta si los números asignados a los sucesos elementales de un espacio muestral son puntos aislados, punto y seguido. Sus posibles valores constituyen
sus posibles valores constituyen un conjunto finito numerable. ¿Alguna pregunta hasta aquí, ingenieros? No. Bien. profe. Entonces, acabo de ver lo que es variable aleatoria discreta. Acabo de ver las VAD. Voy con las VAC. Variable aleatoria continua. Se dice que una variable aleatoria es continua se dice que una variable aleatoria es continua si puede asumir cualquier valor en un intervalo. ¿Alguna pregunta? ¿Puede repetir, profe, en un intervalo que qué, perdón? Dice, una variable será aleatoria continua si puede asumir cualquier valor en un intervalo. ¿Alguna pregunta? En un intervalo, ¿qué, perdón? Se En un está mal intervalo. Ok, gracias. Bien. Punto y seguido. La variable aleatoria X, la variable aleatoria X será continua si los valores asignados pueden ser cualesquiera si los valores asignados pueden ser cualesquiera coma dentro de ciertos intervalos, coma dentro de ciertos intervalos, coma, es decir, puede tomar cualquier valor de los números reales. ¿Alguna pregunta? ¿Lo puede volver a repetir, profe? La variable aleatoria X será continua si los valores asignados pueden ser cualesquiera, coma, dentro de ciertos intervalos. Es decir, puede tomar cualquier valor de los números reales. ¿Alguna pregunta?
¿No hay preguntas, ingenieros? No, profe. Bien, a ver, voy a hablar de variables aleatorias discretas y de variables aleatorias continuas. Bien, si yo hablo del valor de la vida útil, en ingeniería todo lo que hacemos tiene una vida útil. Si yo hablo, por ejemplo, ahorita es un ejemplo teórico, voy a hablar de la vida útil de una batería. Y voy a hacer relación a las variables aleatorias discretas y a las variables aleatorias continuas. Bien, si yo digo que la vida útil de una batería es de N, no sé, 20 días, 50, 200, un número, N. Igual a 200 días. Estoy discretizando la información. ¿Cómo estoy discretizando la información? La estoy haciendo discreta. Porque las variables aleatorias discretas dice que toman a un valor concreto. Bien, pero si yo digo que esa batería o pila de lo que yo esté hablando, digo que dura 120 horas, no sé, si esto lo multiplico por 60, me darían 6 por 0, 12, 720 minutos. Si esto lo multiplico por 60, me da n segundos. Y también voy a tener fracciones de segundo. Y entonces estoy hablando de una variable aleatoria continua. No sé si con esto se entiende la variable aleatoria discreta y la variable aleatoria continua. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien, Profe, mándeme. ¿podríamos entonces decir que la variable aleatoria discreta es como contar y la continua es como medir? A ver, no. Ambas manejan un determinado número de datos, pero la discreta es muy concreta. Cuando usted habla de variables aleatorias discretas, es un número determinado de datos. Es muy concreta. Le dice 20 o 30 o 50 o 200 y adiós. Y cuando estoy hablando de variables aleatorias continuas, siempre va a haber un dato más que me lo acepte. Casi puedo decir que las discretas son finitas y que las continuas son infinitas, porque siempre va a haber un espacio para ellas. No sé si me estoy dando a entender. Zaira. Sí, profe. Nada más podría dar otro ejemplo, por favor. Otro ejemplo. A ver qué se me ocurre en este momento. Yo le preguntaría a Zaira, si yo estoy hablando
de su calificación del primer parcial, si es una variable aleatoria continua o es una variable aleatoria discreta. ¿Sería discreta? ¿Por qué, Zaira? Porque solo es una. Pues sí, no tengo mucho, pero a ver, le cambio la jugada a Zaira. Zaira, el conjunto de calificaciones de toda su carrera como ingeniero civil es una variable aleatoria continua o discreta. ¿Sería continua? ¿Por qué, Zaira? Porque son varias variables. Pero aguas, finalmente aquí, y es correcto lo que me está diciendo, pero finalmente le dan un promedio. No sé si me estoy bueno. explicando. Sí, Finalmente, pero si me hubiera dicho promedio, sí sería discreta. si le hubiera dicho promedio, exacto, esa es la variable. Eso es lo que cambia. Y entonces vea cómo de una cosa tan sencilla pasé a otra y cambié de variable. Esto es, no está casado que si estoy trabajando las variables aleatorias discretas, en su momento ya son continuas o las continuas en su momento ya son discretas y debo de aprender a distinguir porque debe haber alguna palabra por ahí que me ayude a definir lo que usted me está diciendo en este momento. Primero le pregunté por el conjunto de calificaciones de su carrera y después ya le dije el promedio y entonces de continuas la volví a discretizar. De un parcial pasé a, y es más, por ejemplo, la calificación de un examen parcial, perdón, la calificación de un semestre en una asignatura es una variable aleatoria continua o es discreta. De nuevo, la calificación de un semestre en una asignatura es continua. ¿Sería discreta? ¿Mandé? ¿Sería discreta? Es discreta. ¿Por qué? Porque solamente son 3 parciales, pero no le pregunté ni por el promedio ni por nada. Le pregunté por su calificación y es un solo número o 2. Y es más, es que el SAES tampoco acepta 7.5. Si usted tiene 7.5 sube a 8. Es un solo número. O tiene 7.4 baja a 7. Entonces, estamos hablando de variables aleatorias discretas. En su momento pueden jugar ambos papeles, una sola variable, pero es donde tenemos que tener cuidado. Y una vez que las tengo bien definidas, no tengo problemas. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien, ingenieros, ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos ¿cuándo? El viernes. El viernes. El viernes. Tengan excelente día, ingenieros. Nos vemos. Gracias, igualmente. Gracias, profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Que tenga buen día. Igual, gracias.